el espíritu del hombre, importantísimo conocer, buscar la presencia de Dios para poder ver lo que Dios nos está revelando, haciéndonos ver realmente lo que es nuestro ser, ¿no? Importantísimo. Hablamos de los sentidos del espíritu, que es importante ejercitarlos, que tienen que fluir. Vamos a hablar de los órganos centrales de nuestro espíritu, que son la comunión, la conciencia y la intuición. La intuición. Importante esto. Conocer la anatomía del espíritu. Tan maravilloso, Dios. Tan precioso. Por eso que tenemos una mente limitada según el tiempo, el espacio y la materia. Y entonces llegamos a ese tope. Y todos, ¿cómo puedo decir? Estamos programados a pensar de acuerdo al tiempo, al espacio y a la materia. Por eso cuando Dios habla de la resurrección, está hablando de la resurrección de nuestro espíritu, de vivir en el espíritu, andar en el espíritu. Si vivimos conforme al espíritu, también andemos conforme al espíritu. Eso es interesante. Cuando no conocemos la verdad que está revelada a nuestro espíritu, es necesario nacer de nuevo. Nacemos del espíritu, nacemos del ADN de Dios, nacemos del genoma de Dios, de la estirpe de Dios. O sea que es una naturaleza. Nacer, así como nacimos en el cuerpo físico, para parecernos a papá, sacar la andada de papá, los ojos, las manos si son grandes, pequeñas. Nacemos del espíritu. Es maravilloso esto. Entonces ya no estamos condenados o limitados a conformarnos o aceptar la realidad material, natural, porque la realidad verdadera es la del espíritu, espiritual. Por eso que todo ser humano piensa, tiene estructurado su manera de pensar, sus conceptos. Está habituado a un estilo de vida limitado, debilitado, imperfecto. Y lo que pensamos, nos convertimos en eso. Lo que pensamos, eso somos. Lo que pensamos, eso es lo que atraemos. Imagínense, esa mente renovada de la mente de Cristo a nuestra mente, que es el diseño, la herencia, va a hacer que se levanten hijos de resurrección. Interesante. Bueno, veamos la comunión. Uno de los órganos centrales de mi espíritu. Si hablo de mi espíritu, hablando de usted. Somos la misma creación del Eterno. Estos son órganos centrales de nuestro espíritu. Es la comunión. Está la comunión, está la conciencia y está la intuición. Ahora, la comunión es la parte central de nuestro espíritu. Y esa se encuentra o está localizada dentro del cuenco de oro
Hagamos Eclesiastés capítulo 12, verso 6, el cuenco de oro. Lo que Salomón está hablando ahí es algo profundo. La comunión es la parte central de nuestro espíritu y está ubicado dentro del cuenco de oro. Y esa es la parte donde el Espíritu de Dios, escuche, está unido con el espíritu nuestro o el espíritu del hombre. Y es de ahí, de la comunión, donde emana toda la fuente de la vida que alimenta nuestro espíritu. Es ahí donde es alimentado nuestro espíritu. Es ahí donde el Espíritu de Dios está unido con el nuestro. Y es interesante eso. Ahora, la comunión está rodeada, estos son los órganos centrales de nuestro espíritu. La comunión que estamos hablando, este órgano, esta parte de nuestro espíritu, está rodeado por la conciencia. Y está conectada por una parte, mira, está primero la comunión. Y la conciencia lo ha rodeado. O la conciencia está rodeado. Y está como conectada por una parte al corazón del espíritu. Y luego está por los conductos espirituales. Estos son todos espirituales, conductos espirituales. Estos conductos espirituales llevan a la mente del espíritu. Por eso todo espíritu que ha sido vivificado por el Eterno, por Cristo, y ha nacido de nuevo, tiene todas sus partes conectadas a la comunión. Por eso es necesario nacer de nuevo. No porque solamente voy a repetirlo o ya sé y digo, soy hijo de Dios, soy nacido, ya me convertí al Evangelio, leo la Biblia, ahora oro, voy a congregar, ahora me bauticé en agua, ya, ahora soy un hijo de Dios. No. No es así. No es así. Esto funciona. Esto es real. Esto es auténtico. El problema es que vivimos una fantasía, una superficialidad. Nos han metido tanta doctrina, por eso uno es de acuerdo a lo que uno piensa y cree. Y hay tantas mentiras que hemos creído. Y ahí estamos enfocados y esto por eso no funciona. Y uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? No estamos en el antiguo pacto que vamos a cumplir a la fuerza. Ay, tengo que hacerlo. No, es que tengo que cuidarme. Es que tengo que guardar mi testimonio. No, pues esto es algo natural que se hace cuando uno nace en el Espíritu. Por eso Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto no es un juego. Si la gente tiene temor, a veces, de morir físicamente. ¿Y quién quiere morir físicamente? Y la peor muerte no es eso, pues la muerte física es la vida espiritual. Pero como la comunión está muerta, la conciencia no funciona. Está muerto. Entonces es imposible. Estoy en mi naturaleza caída, limitada por el tiempo, por el espacio, por la materia. Y me es un problema. Y acepto mi realidad. Somos lo que pensamos. Porque con este pensamiento
de limitación viene desde el infierno, del inframundo, desde el área de las tinieblas que está conectada al espíritu adormecido. Por eso que el espíritu que ha sido vivificado por Cristo y ha nacido de nuevo, tiene todas sus partes conectadas a la comunión. Por eso todo lo que viene de Dios, escuche, todo lo que viene de Dios a nosotros se establece primero en esta área que estamos hablando. La comunión está rodeada por la conciencia y conectada por una parte al corazón del espíritu y por los conductos espirituales a la mente. Por eso todo lo que viene de Dios a nosotros se establece primero en esta área y luego sube o se proyecta a otras partes del espíritu. En el caso, por ejemplo, en el caso de una persona recién convertida, en el caso de una persona recién convertida, lo que hace Dios empieza el proceso de despertar. Escuche, ¿usted se acuerda lo que dice la palabra? Que despertó Dios el espíritu de Ciro. ¿Pero en qué área? Despertó el espíritu de Zorobabel, de Sadoc, sumo sacerdote. ¿Pero en qué área? Por eso, en el caso de una persona recién convertida, Dios empieza el proceso de despertar las diferentes partes del espíritu que han estado dormidos por el pecado. Es aquí. Esto es sumamente importante. Y Dios está más interesado de esto que nosotros. Dios está más interesado que conozcamos esto. Porque Dios nos la reveló por el Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero es aquí. Entonces voy a orar a Dios, Señor, mi conciencia, mi comunión. Revélame, expándeme, hazme ver. Despierta, avívame. Y no estar conectado en cosas hemíferas, en cosas que son temporales. Qué interesante. El Eterno es el que hace eso. El proceso de despertar las diferentes partes de mi espíritu. Esto en el área de la comunión. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas para poder usarlo. Estamos usando mucho el alma. El cuerpo. Entonces Dios empieza el proceso de despertar a las diferentes partes de nuestro espíritu que han estado dormidos por el pecado. Imagínense, la iglesia vive en pecado. Estamos divididos. Y la división es una parte de la obra de la carne, la naturaleza caída. Pero ¿de dónde viene esa naturaleza caída para permanecer en eso? Es la iniquidad. La iniquidad. La iniquidad está alimentando eso. La iniquidad es una fuerza, una atracción que atrae toda la maldición, que atrae todo lo malo. Que eso está fluyendo. Eso es lo que produce la consuficiencia del querer de esta carne. Pero dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo sentir esto? Querer esto no está bien. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Como Pablo por eso pudo llegar un momento a entender, a comprender. Mira cómo Dios le hacía ver a Pablo entender. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Pablo no está hablando tonterías. Pablo se le había abierto este entendimiento. Pablo empezó a usar su espíritu. Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero.
Por eso es importante purgar, desarraigar la iniquidad. Estoy hablando de esto porque hablar de la iniquidad es un misterio que va más allá hasta donde hemos aprendido o sabemos. Porque hay más velo, hay cosas que Dios quiere hacernos ver. Que esto es eficaz, funciona, es real, pero desde el Espíritu. Y vamos a ver bastante eficacia. Vamos a ver bastante que esto va a funcionar. El Espíritu. Y la gente no va a querer dejarlo ya. No va a ser algo encima nada más. Entonces Él va despertando diferentes partes de mi espíritu que están dormidas por el pecado. Él empieza y va iluminando y vivificando cada parte de mi espíritu. Pero todo eso es a partir del asiento de la comunión. Interesante esto. Muy interesante. Muy digno de tomarse esto de verdad en alta estima. Por eso como el hombre quiere encontrar a Dios rápido, instantáneo, o conforme este sistema le ha formado y quiere servir a Dios, dándole migajas, dándole lo que sobra, su tiempo, su relación con Él. Porque tristemente, aunque han nacido de nuevo, su comunión todavía necesita, en el área de su espíritu, despertar muchas cosas y necesita un proceso. Por eso es que Pablo dice, si vivís conforme a la carne, eso está hablando a la gente que ha nacido en el espíritu, eso no está hablando a cualquier evangélico, eso está hablando a la gente que ha nacido en el espíritu. Por supuesto, no puede hablar uno que no ha nacido en el espíritu. Se no sabe nada, se no comprende nada, se le viene elevado, no le interesa, no le importa. Porque está muerto, no lo siente ni lo padece. Él cree que está bien, él cree que está haciendo, lo que está haciendo está bien, está correcto. Amén. Aleluya. Pero Pablo está hablando a los que han nacido de nuevo. Están diciendo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Interesante, Dios mío. Esto se va profundizando más la palabra, lo que habla Romanos capítulo 8. Interesantes. Eso no puede ser pues a los que están viviendo en la carne, que no han nacido ni en el espíritu. O son gente que han nacido, pero no tienen el tiempo suficiente porque están atados a este mundo. Por eso el Señor dice, confía, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. El sistema. Interesante. Pero vamos a lo que dice Pablo. En el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Dice Pablo, en el capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dios mío. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Vamos de nuevo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Está hablando de morada. Está hablando de morada. ¿Quién está morando? ¿Ok? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Padre Santo. Dios mío, esto es interesante entender, comprender. Que ahora se entiende esto. Lo que Pablo está hablando acá en Romanos capítulo 7. Ahora se desvela, ahora yo lo veo, ahora yo lo entiendo, ahora es un manjar que yo puedo disfrutar y comer y empieza a tener sentido, empieza a rellenar todo eso vacío, esa cosa que no se entiende, ¿qué es eso? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso Pablo habla de la ley de pecado y la ley del espíritu de vida de Cristo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque veo otra ley, pero veo otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque está morando la muerte, está habitando la muerte. Y toda decisión que tomamos, que está la iniquidad ahí, lo tomamos desde el punto de la partida y la morada del miedo, del temor. Pero Pablo sigue diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios mío, Padre. Esto sí es interesantísimo. Esto sí es glorioso. Por eso que escribe Romanos 8 ya. Esta le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y Pablo contundente dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley es una ley. Escuche, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. No me va a liberar. Me ha librado. Porque lo que era imposible para la ley, ¿de qué ley está hablando? Del antiguo pacto. Vemos lo que Pablo mismo dice, que la ley de Dios que dio era espiritual. Mas yo soy carnal, vendido por el pecado. Vendido al pecado. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual. Que el hombre estaba muerto espiritualmente. Y la ley de Dios era espiritual. Y no encajaba. Porque el hombre estaba muerto. Era carnal. Vendido al pecado. Vendido. ¿Qué dice acá Pablo? Al pecado. Estaba vendido al pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por supuesto, imposible.
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, la muerte te pastorea. La muerte es todo. Ese es tu destino. Y todo ser humano que nace lo tiene claro. Eso, que va a morir. Vamos a morir. Pero si el espíritu se despierta, nace, y empezamos a conocer nuestro espíritu y a usar nuestro espíritu, esto va a traerle serios problemas al sistema, al diablo y a toda esta naturaleza caída. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estoy hablando de designio. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es espiritual. Porque la ley de Dios es espiritual, empieza ahí. Así como la ley del pecado es espiritual. El hombre es carnal, vendido al pecado, para que vive en ese pecado. Esa es su naturaleza, caída del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es su alimento, su árbol. De ahí come, de ahí vive. Está formado de acuerdo a eso. Eso es una dimensión. Y la carne es débil por eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pues es imposible. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, es lo que Pablo está hablando. Si es que el Espíritu de Dios mora, no está hablando de un toque, no está hablando de una visitación. Mire lo que Pablo está hablando. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, tristemente hoy en las iglesias pentecostales, evangélicas, campañas o lo que hay reuniones, buscan a Dios y el Señor desciende y los toca, los visita, los sana, los libera y hace cosas por ahí el Eterno, porque grande es su misericordia, y después que acaba esa reunión, acaba esa fiesta, acaba ese asunto de los evangélicos, el Señor se retira, no se queda, porque no hay una morada, no hay un templo restaurado, no hay un altar restaurado, no hay un lugar de adoración para que Él pueda hacer morada. Y entonces seguimos viviendo nuestra vida humana, carnal, y llegamos a una conclusión, a un raciocinio, decimos, bueno, es así, esta es la realidad. Somos imperfectos. Un día en el cielo llegaremos a ser perfectos. Contra lo que Jesús dice. Ser perfectos como mi Padre es perfecto. Está hablando de espíritu. A la carne, no, la carne es débil. Está condenada, está limitada. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No estoy hablando que usted puede hacer milagros, puede hablar lenguas, puede profetizar. Lo dijo el Mesías. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirán, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. No los conozco. ¿Quiénes son esa gente? No los conozco, son gente perversa. Son gente mala.
¿Quiénes son esa gente? Son extraños. Jamás entré a morar en ellos. Jamás me dejaron. ¿Quiénes son? Apartados, hacedores de maldad. Dios mío. Esto se trata de morada. Por eso que nuestro evangelio del siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ahora que 21 que hemos entrado, no funciona. Por eso la iglesia dijo: el espíritu no va a ser igual del siglo XX al XXI que hemos entrado. Estamos con esos conceptos, esas ideas, esas estructuras, esas doctrinas del siglo XX que no funciona y queremos seguir a continuar en el siglo XXI, la cual Dios no va a tolerar más y no va a permitir. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso que cuando hablamos de la anatomía del Espíritu, espiritual, mi cuerpo, para muchos es nuevo. Para muchos nunca ni lo han escuchado. Esto enseñan en el Instituto Bíblico, pero dicen que somos tripartita, pero solamente te enseñan una cosa que ni siquiera lo han vivido. Teólogos, grandes maestros, grandes eruditos, pero ni siquiera han tenido un encuentro con Dios y lo hablan y lo empiezan a acomodar de acuerdo al alcance de ellos. Y habla que somos seres tripartitas, o sea que somos tres partes. Entonces, ¿cuál soy? ¿Carne, alma o espíritu? Ese es el tripartita, pero somos seres tricótomos. Soy un ser espiritual eterno. Esto es interesante. Hermanos, vale la pena invertir tiempo, invertir nuestras finanzas, invertir nuestra energía, nuestra fuerza en esto. Porque esto es eterno. Mira, Pablo, lo que está hablando aquí. Mira, Dios mío. Esto es maravilloso. Mira lo que Pablo, mira de qué perspectiva estamos viendo ahora este Romanos 8, este Romanos 7. Mira lo que Pablo sigue diciendo. Pero si Cristo está en vosotros, Él tiene que habitarnos, pues, hermanos. Él tiene que hacer morada en nosotros, pues, amados. Ese es el evangelio del reino. Y seremos reyes y sacerdotes. No en la mente, no porque sé. Es algo natural. Si Él mora, Él es el rey. Él es el rey, el Señor, el sacerdote. Él es el santo. Él es todo. Si Él habita en nosotros, Él va a vivir a través de nosotros, con nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, el cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y mira lo que Pablo está hablando acá. Mira esta esperanza. Mira esta verdad. Mira este evangelio de gloria. Mira este evangelio de gloria. Y si el espíritu de aquel, ¿de quién aquel? Del precioso, del amado, del Mesías, de Jesús, que era hombre. No murió en la cruz como Dios. No enfrentó la tentación y el vencer su alma como Dios. No enfrentó a Satanás como Dios, sino como hombre, con carne y hueso. Por eso Hebreos, el escritor, escribe y dice: y Cristo en los días de su carne hacía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía oír, y por su temor obviamente fue oído y liberado. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia para ser autor de la salvación para todos aquellos que le obedecen.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, no que me visita. Sáname, Señor, sáname. Viene, me sana. Se va. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Uyari, escucha, oye, con tu espíritu. Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la resurrección, estando vivo, que puedo alcanzarlo. Por eso es que Dios está levantando una generación de morada, donde el Espíritu de Dios, Cristo, se va a meter en esa gente, a morar, a vivir, a habitar dentro de esas personas, para que empiece a involucionar, para que el cuerpo mortal sea absorbido por la vida y ya no pueda morir. Dios mío. Aleluya. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne. Deja de estar en ese concepto de la carne. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne, para seguir viviendo conforme a la carne. Nada tiene que ver la carne. Y el justo nos justificó. Y acá lo que Pablo habla. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Interesante. Y Pablo lo remata acá, en el verso 14. Después de todo esto dice, porque todos, pero ¿quién todos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces quiere decir que no todo el mundo es hijo de Dios. No. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Interesante. Aleluya. ¿Cómo no me va a dar tiempo a esto? Pues, si este es un asunto eterno. Y las tinieblas tienen un asunto eterno de condenación, de perdición. Y desde acá están perdidos la gente. Ni siquiera se han muerto, están perdidos. Físicamente están perdidos. Por eso Apocalipsis dice, cuando uno muere en este cuerpo, sus obras continúan. Sus obras continúan, no. Cuando me muero, se acabará todo, se terminará, ya fin. No, viene el pecado, la maldad y la inmundicia. Te mueres, tus obras siguen. Nosotros partimos de este cuerpo, sirviendo a Dios, entrando en estas cosas. Seguimos. Nuestras obras siguen en el ámbito del Espíritu. Por eso hay una nube de testigos. Ellos están en el cielo, guerreando, luchando, y nosotros en la tierra. Cielo y tierra están unidos. Y los ángeles, los arcángeles. Estamos hablando del organismo, de los órganos centrales de nuestro espíritu, de la comunión. Y veíamos en el caso de una persona recién convertida a Dios. Empieza el proceso de despertar Dios las diferentes partes del espíritu que han estado dormidos por el pecado. Y el Señor empieza a iluminar, empieza a vivificar cada parte a partir del asiento de la comunión. En el caso de una persona recién convertida a Dios. Ahora, en el inconverso,
del inconverso, del pecador, está completamente separado de Dios y muerto en cuanto a la comunión con Él, porque la comunión es un órgano del Espíritu. Y en el inconverso está separado completamente de Dios y está muerto en cuanto a la comunión con el Padre, con el Eterno. Pero, sin embargo, amados, hay algunas funciones que se mantienen vivas. Y eso es bastante complicado, que no lo vamos a ver ahora, porque estamos viendo estos órganos centrales de nuestro espíritu, la comunión, la conciencia y la intuición. Qué importante es esto, Dios mío. Por eso es nacer de nuevo. No estaba loco Jesús, no quería animarnos, no quería no solo cambiar nuestra manera de pensar, que la mente de Nicodemo no daba más. ¿Cómo puede ser esto? Soy un viejo, ya estoy viejo, no entra al vientre segunda vez a mi madre, en el vientre de mi madre nacer de nuevo. Es que él está muerto, su espíritu está muerto. Por eso hay una contradicción, enemistad entre la carne y el espíritu, porque es otra dimensión de vivencia, que es del árbol de la ciencia del bien y del mal, que de la vida del espíritu no está el árbol de la vida, que es una dimensión. Las tinieblas y la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Son dos dimensiones opuestas, contrarias, la vida y la muerte. Son manifestaciones de la luz de las tinieblas. Interesante. Ok, ¿qué hora son? Ya se fue la hora. 7:12. ¿Es la hora o está mal hora mi celular? No, está bien, pastor. ¿Seguimos unos minutos más o ya acabamos? Amén, pastor. Sigamos, pastor. Pero interesante esto, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Amén, gloria al Señor. Por eso que estamos cuadrados, limitados, cerrados. Aceptamos nuestra realidad física. Cuando no somos físicos, ni almáticos, somos espíritus. Por eso es necesario nacer de nuevo. Esto es bastante serio, glorioso, bendito, formidable, maravilloso, glorioso, extraordinario. Por eso esto es obra del Espíritu Santo. Y el hombre quiere hacerlo a su manera. Se han hecho doctrinas de ellos mismos y pelean por su doctrina de ellos. Y nos ha tenido años cerrados ante la verdad de lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando Dios me sacó mi espíritu de mi cuerpo, me habló, oí su voz, me dijo, esta es la hora del espíritu. Esta es la hora del espíritu. Me habló. Todo se va a caer, todo se va a derrumbar. Ay, es dolor, sufrimiento, tristeza, muerte, enfermedades, desgracia, desastres. ¿Pero por qué? No entendía, lloraba. ¿Por qué? Misericordia, misericordia. Eso es lo que me pidió este 2020, que pida misericordia. ¿Por qué? Misericordia, Padre. Porque es la hora del Espíritu Santo. Desde que Jesús murió, resucitó, se sentó en su trono. Su reino está aquí. Y su reino está trayendo juicio y justicia a todo lo que se opone. Porque el juicio de Dios viene contra toda iniquidad. Dios mío, Dios está juzgando. Porque ya el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el Espíritu Santo ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Esto es espiritual. Empieza ahí. Afecta el alma y el cuerpo. Maravilloso. Gracias, Señor. Santo es el Señor. Maravilloso, Padre. Estamos hablando de los órganos centrales de nuestro espíritu, la comunión. Luego viene la conciencia. La conciencia.
Oye, yo no sé si está la hermana Edith. Judith. Porque esa mujer lo graba todo. Porque no se va a repetir esto. No se va a repetir. Lo repetirá, pero nos lleva por otras perspectivas. Nos lleva arriba, a los costados, profundo, porque la palabra, Dios mío. O sea, una cosa que Dios nos puede enseñar puede durar 100 años, 1000 años. Por eso que nos ha dado la eternidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Es tan extraordinario, Dios, es tan grandazo. Creo que la palabra grandazo no le cabe. Si no tiene principio, si no tiene fin, Dios mío. Qué diosazo, qué. Somos creación de Él, Padre. Precioso, Señor. Otro de los órganos centrales de nuestro espíritu es la conciencia. Ahora, oiga aquí, la conciencia es una parte sumamente sensible de nuestro espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo. No que nos cuente un cuento de vieja y nos diga, ya, naciste de hagamos la oración de entrega, recibe, ya, aquí mi nombre, libro de la vida, listo, se acabó. Y la equivocación más grande, el error más terrible es decir, ya naciste de nuevo, ahora eres hijo de Dios. Ni siquiera tiene convicción de arrepentimiento. Puede haber hecho la declaración de salvación, pues puede ser salvo. Dios puede haber intervenido y darle la fe y creyó, es un don de Dios, por gracia. Pero eso te tiene que funcionar, porque esa persona es sincera, quiere, desea, funciona en salvo. Él es salvo. Pero otra cosa es nacer de nuevo y entrar al reino. Es el segundo paso. Porque hay miles que están salvos y viven una vida de derrota, una vida de dolor, una vida muy, muy dura. Que un día que se mueren pueden ser salvos, claro. Se mantiene. Pero otra cosa es entrar al reino, para reinar, gobernar, ver las glorias, ser más que vencedor, empezar a establecer el reino, empezar a regir, empezar a movernos en los juicios, en la justicia de Dios, que es la cual somos. Ahora, la conciencia es una parte sumamente sensible de nuestro espíritu. Y también se encuentra rodeado, en la conciencia, se encuentra rodeado, o se encuentra rodeando la comunión y el corazón. Como le hemos dicho, lo que también la comunión está. Está rodeado con la comunión y el corazón, tanto en el espíritu como en el alma, en el anímico o el alma. Está también conectada por los conductos, hay unos conductos del espíritu. Están conectadas, pero hablando de la conciencia, que también está conectado por los conductos del espíritu, está conectada a la sabiduría, al entendimiento y al brazo del candelabro que corresponde al espíritu del temor de Dios. Estoy hablando de este órgano, que es el órgano de la conciencia, que así están unificados. Y están conectados por los conductos del espíritu a la sabiduría, al entendimiento y al espíritu de temor. Dios mío. ¿Se acuerda de los 7 espíritus? Pues está ahí. Ahí está. Conectados por conductos del espíritu. No tenemos que hacer tanto cuento. No tenemos que llenarnos tanto a la cabeza para ser grandes, saberlo todos. Está en el espíritu. Si Dios está despertando el espíritu. Esos 7 espíritus, esos 7 ojos, están en nuestro espíritu, están ahí, en la conciencia, en la comunión, conectado al corazón, conectado al alma.
Pero el pecado apagó esa lámpara del temor a Dios. Ese pecado apagó esa lámpara en el Edén. ¿Y qué pasó cuando se apagó? El temor a Dios. En Adán. Eso pasa a todos los hombres. Ya no había temor de Dios. Estamos hablando de la parte de la conciencia. Entonces, ¿qué pasó? Se activó una parte de la conciencia. Escúchame esto. Entonces, hermana, esto es importante. Yo estoy yendo lo más despacio que pueda. Porque a mí me está abriendo un panorama, Dios, que usted no se imagina. ¿Qué pasó cuando se apagó por el pecado esta lámpara en el Edén? ¿Qué lámpara? El temor a Dios. Ahí está la sabiduría, ahí está el entendimiento, conectado por los conductos del espíritu, la conciencia. Y el pecado apagó esa lámpara en Edén. Y se activó una parte de la conciencia en esa área, que es la que nos permite conocer el bien y el mal. Uf. Esto nos va a traer luz, esto nos va a traer una bendición extraordinaria, esto nos va a hacer ver desde el ángulo del Espíritu de Dios que quiere que veamos y va a funcionar. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Es aquí en esta parte de la conciencia, una parte de la conciencia, es la que es donde que nos permite conocer el bien y el mal. En esta parte de nuestro espíritu. Por eso te influye pues las tinieblas al alma y al cuerpo. Porque se perdió ahí el temor de Dios. Por eso que le dice Satanás en Génesis 3:5, usando a la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿No habla de los 7 ojos de Dios? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando se apagó esa lámpara en Edén del temor a Dios, se activó una parte de la conciencia que es la que nos permite conocer el bien y el mal desde ese punto de nuestro espíritu. Por favor, Dios mío. Amados, estos ojos de la conciencia, estos ojos son la luz que ilumina o la que da entendimiento y discernimiento a nuestra conciencia. Esa lámpara es el Espíritu de Dios. Ahora, esta es una de las pocas partes de nuestro espíritu que está despierto dentro de nosotros. Estamos hablando de la conciencia. Esta es una de las pocas partes de nuestro espíritu que está despierto dentro de nosotros, ya que seamos creyentes o inconversos. Ya que todos nacemos, amados, con la capacidad dada por el Padre, por el Eterno, de discernir lo que es bueno y lo que no es. Esta es una de las pocas partes de nuestro espíritu que está despierto dentro de nosotros, ya sea que seamos creyentes o inconversos. Por eso que Pablo escribe la palabra en la carta de Roma de esta manera. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Estamos hablando de uno de los órganos de nuestro espíritu centrales, que es la conciencia. Y dice Pablo, Romanos 2, verso 14 al 15. Por cuanto los gentiles no tenían nada que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Los gentiles somos perros, inmundos,
inaceptables. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, la ley le dio a Israel, no a los gentiles, que éramos nosotros. El único que tenía la ley de Dios era Israel, el pueblo de Israel. Los demás fueron entregados a hacer lo que quieran. Por cuanto los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza, Dios mío, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, aquí está, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta parte de la conciencia está despierta dentro de nosotros, ya sea que seamos creyentes o inconversos. Ok, gracias, Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre peca continuamente? ¿Por qué crees que cuando le perdona a la mujer adúltera, qué le dice? Anda, ve y no peques más. ¿Por qué Dios espera que la maldad llegue al colmo para juzgar? Porque esa conciencia despierta que tiene discernimiento para saber cuál es bien y mal, cuando el hombre peca continuamente se produce un endurecimiento de la conciencia que la hace cada vez más insensible a la voluntad de Dios. Se cauteriza. Y eso produce densos velos de cauterización. Por eso, el tener esta lámpara apagada conducirá irremediablemente a que el corazón se vuelva de piedra y no tenga misericordia de matar, de robar. Tú te puedes pensar esta gente de esta agenda global, su pensamiento es reducir la población, matarnos, y les viene y les va, no les interesa, usando el clima para enfermarnos, matarnos, torturarnos. Todas esas leyes vienen de una mente cauterizada, de una conciencia cauterizada. Pero viene esto de la matriz del diablo. Por eso tener esa lámpara apagada, que es el temor a Dios, hace que el corazón se vuelva de piedra. ¿Por qué oramos? Decimos, Señor, toca sus corazones. Solo es un toque. Por eso que Pablo le escribe a Tito 1:15. Miren, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, o sea que ya está corrompido, e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Conciencia corrompida. Esta parte. Una de las pocas partes del Espíritu que está despierto entre nosotros. Eso hablando en los inconversos también. Tienen eso, hermano. Ellos saben. Ellos saben. Y Timoteo sigue hablando en la primera, Pablo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo 4:2. Dice, 4:2 de 1 Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Acá en estos versículos nos está mostrando la incredulidad, la hipocresía y la mentira. ¿Por qué hay tanta incredulidad, señores? Tanta hipocresía.
y mentira. Como nos está hablando y nos demuestran estos versículos. Y toda esta incredulidad, hipocresía, mentira, ¿a dónde llevan esto? Llevan al endurecimiento del corazón. Estamos hablando de la conciencia. Estamos hablando de la comunión. Y que está unido al corazón. Y es la parte que la rodea. El corazón, la cual es la conciencia. Y así vive. Y ese es el estado del alma que se ha enseñoreado y no escucha la voz interior que quiere impedirle hacer el mal. Y estos velos, mira, son velos endurecidos de la conciencia, son lo que Dios lo llama el prepucio del corazón o la cerviz. Este está bueno, este está glorioso. Eso es, todo lo que hacía en el antiguo pacto es la sombra y figura de lo que era el espíritu. Este mundo fue creado físico para demostrar el mundo espiritual, no al revés. Veamos Deuteronomios 10:16. Deuteronomios 10:16. Dice la palabra: circuncidado pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Amados, la conciencia, al estar rodeado en el lugar de la comunión también, es también una puerta al conocimiento de Dios y al entendimiento de sus preceptos. Por eso cuando nos convertimos de corazón, el velo o prepucio, como lo llama, es quitado, permitiendo que la semilla divina entre y se establezca en el área de la comunión. Y en ese momento, la lámpara del temor de Dios es encendida. Y de ahí será encendiendo las demás, empezando por lo central, que es el Espíritu de Yahweh. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Yahweh. O Jehová, que no es el nombre correcto. Por eso veamos lo que ahora vamos a ver a más profundidad, lo que habla Pablo. 2 Corintios 3:15 al 18. 2 Corintios 3:15 al 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 15 al 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahí empieza, ahí avanzamos en la transformación, a ver a cara descubierta. Por eso, al recibir genuinamente el Espíritu de Dios en nuestro cuenco de oro, somos expuestos a la luz, la cual nos va transformando en la medida, escúcheme bien, que nuestro candelabro es encendido a mirar la gloria de Dios. Una vez que eso está, entonces estamos listos para que el Señor inscriba sus leyes en nosotros, para caminar en justicia conforme a su voluntad. Amados, saludos, vamos a dejarlo ahí, bendiciones, un abrazo. Esto está bendito. Gracias, Señor. Saludos, un abrazo, sigamos. Paciencia. Hay que tomar mucho énfasis, corazón, interés en las cosas. Estas son cosas eternas. Esto no es para
¿Cuánto te va a durar tu plata, tus ahorros o tu trabajo? Esto es eterno. Esto no tiene fin. Depende ahora de esto. La eternidad del uso de las tinieblas. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Qué manera de hablar del Señor, ¿no? A veces el religioso dice, pero ya soy salvo, ya tengo a Cristo. Yo ya... Pero ¿por qué dice con paciencia ganaré vuestras almas? Porque el alma tiene que empezar a interpretar las cosas del Espíritu. Es que somos espíritu, tenemos un alma y un cuerpo y tenemos que gobernar esta alma. Y el alma, una vez que se somete, empezamos a gobernar desde el espíritu y el alma empieza a gobernar ya desde la vida. Dios mío. También, amados cristianos, quieren solución. Eso que están padeciendo sus necesidades, andan en tinieblas, que solo estamos enfocados en las necesidades de este mundo. Dice la palabra, andan en tinieblas. Buscar primeramente el reino de Dios, las cosas del Espíritu. Y esto es exactamente esto. Gloria a Dios, amén, aleluya. Que me hable el entendimiento, mi conciencia, mi espíritu, Dios despierte, Padre despierta. Por eso, ¿por qué oramos, despierta mi espíritu? Que cuando ustedes escuchan que yo oro así, despierta el espíritu, papá, espíritu de los espíritus. ¿Qué piensan ustedes? Que nunca han escuchado eso. ¿Por qué ahora se despierta? ¿Despierta? ¿Dormido acaso? Ahora estamos hablando, mira. Amén, Partes que están dormidos. amén, sí. Por causa del pecado. Y aparte de eso, nuestra alma es como una ciudad. Es como allá Torre Blanca, donde estás tú. Toda esa zona, así es tu alma. Como esa ciudad todita. Así. Oh, santo. Amén, pastor. Imagínate, tan complicada. Por eso que necesitamos nuestro espíritu. Desde el espíritu empezar de nuestro ser creado. Para eso vino Jesús. Nos ha dado un nuevo nacimiento. Entonces, ¿para qué? Cuando no hay entendimiento, Dios mío. Y en la palabra nos hace entender que Judá es nuestra alma y Jerusalén nuestro espíritu. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Qué pasa? Y reacciona diciendo, no, yo no creo que es todo. Entonces, me entre ese querer de buscar más a Dios, porque Dios está cambiando todos los conceptos como aún buscábamos a Dios, o nos han enseñado a buscar a Dios. A orar, a ayunar, a cantar, a alabar, a adorar, a interceder, o ir a una congregación. Dios está cambiando. Y ya no vas a orar como antes te gustaba orar, parece que funcionaba, y hasta cierto punto, y sí, y te sentías bien. No. Ahora el Espíritu me dijo, voy a cambiar, estoy cambiando todo eso en mi persona. Personalmente, yo estaba habituado a una cosa y funcionaba el Espíritu, y se movía, pero hasta un cierto punto. Pero ahora ha dicho, voy a cambiar. Porque este Espíritu, la estrategia, por dónde llevarnos, cómo hacer, y se abre el panorama, se abre el ambiente. Entonces uno se da cuenta que es Él, ya no es uno, ya no eres tú. Y Dios mío, uno ante eso se queda como un insecto, como un microbio, delante de esa grandeza, delante de esa realidad, y lo que Dios ha puesto en nosotros para conectarse, y cómo Dios a través de nosotros empieza a usar como hilos, a mover y empezamos a funcionar a la imagen de Él, Dios mío. Que no tenemos que hacer tanto esfuerzo, que se hace algo natural, lo sobrenatural se hace natural en nosotros, desde nuestro espíritu. Dios mío. Por eso, hermano, acá no estamos perdiendo el tiempo. Acá los grupos, el que se queda, se queda. Acá es cuestión de cada uno, de tomar decisiones, de querer. Llegué a mi tope y digo, ¿qué cosa es esto? Sigo igual y la misma situación. Pues ahí es donde ahí tengo que decir, no, yo tengo que buscar a Dios, no, tengo que salir de esto. ¿Qué hace eso? La incredulidad, la hipocresía, la mentira. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y es de la conciencia donde está despierto entre discernir el bien y el mal, pero cuando se cauteriza ya se corrompe todo. De ahí empieza la conciencia, que es uno de los órganos centrales de nuestro espíritu. Mi espíritu tiene órganos, tiene conductos, tiene sistemas, tiene sentidos. Hemos estado hablando de los sentidos del espíritu ayer, estos días, ¿no? Interesante, hermano. 2. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto se trata de resistencia.
desde el Espíritu. Dios te bendiga, María. Espíritu de la conciencia, de la comunión, de la intuición. ¿Cómo opera? Hay sistemas, hay conductos. Está junto al corazón. Importante conocernos a nosotros mismos. ¿De qué sirve conocer tanto y no te conoces quién eres? A través de Dios. Esto es vital. Muy, muy, muy importante. Alcanzamos esto, vamos a empezar a usar nuestro espíritu. Y el alma va a ser el intérprete. Y el cuerpo va a manifestar lo glorioso, lo del espíritu. Va a reflejar, va a manifestarse en este mundo material. Arely, ¿pudieras alcanzar la resurrección estando viva? Es la razón, por eso buscamos a Dios, porque hay que alcanzarlo. Por eso Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Está hablando de misterios, está hablando ya de las cosas del espíritu. Eres una muchacha, estás en un tiempo donde tienes que buscar y hacerte de Cristo. Por eso está levantando una nueva generación para que puedas alcanzar. Hay mucha gente que ha perdido su tiempo, Arely. Jóvenes que me están escuchando acá, María Ángela, Abigail, que no lo van a alcanzar. No estoy hablando de no ser salvo. Estoy hablando de un cuerpo como del mismo, de la primicia que es Jesús. Para eso vino, y eso es lo que trajo el reino. Y desapareció con Dios. Y Jesús se fue, espíritu, alma y cuerpo. No hizo cuerpo. No lo enterraron. Y Él es la primicia de la resurrección. Esto no es un jueguito. Esto no es una religión. Esto no es activismo. ¿Cuánto el alma hace? ¿De dónde hago? ¿De dónde hablo? Es desde el espíritu. Ahí funciona, no del alma. Interesante. Hay que hacer morir las obras de la carne, no el cuerpo. Interesante. Es el gobierno de esta tierra. Dios le ha dado a un espíritu que tiene un cuerpo construido de acuerdo a esta materia. Dios es espíritu, Satanás es espíritu. No tiene acceso a gobernar este ámbito natural. Solo un espíritu que tiene un cuerpo construido, así Dios lo diseñó, así Dios lo hizo, que puede gobernar esta tierra. Y cuando el hombre, Dios lo pone en la tierra y lo que le da es al hombre la tierra. Y cuando el hombre desobedece, lo primero que le quita es la tierra. ¡Ay, Dios mío! Imagen de Dios. Le dio un libre albedrío. El hombre voluntariamente le daba acceso a Dios para que gobierne Dios y el hombre, y a través de su imagen, la tierra. Y Satanás por eso codició el alma del hombre, porque era el instrumento, el aparato que él podía usar el cuerpo del hombre para establecer su reino de tinieblas en esta tierra. Así funciona esto. Así es esto. Por eso Dios nos creó a nosotros para la tierra, pero somos espíritu. Dios, hagas hablar misterios porque te va a volar, tus neuronas se van a quemar. De mí se han quemado muchas de mis neuronas cuando el espíritu me empezó a hablar. Es que Dios revela los misterios de su reino. ¿Sabes lo que es eso, Abigail? Los misterios del reino de Dios, su reino ilimitado, su reino que está funcionando en lo que es, en lo que era, en lo que es, en lo que ha de venir. Dios mío. Y a eso nos está llevando Dios, Abigail, a que no seas una mujer, una joven simple, cualquiera, uno más del montón.
que se despierte. Pedir a Dios, buscar a Dios. Ese es el objetivo de buscar a Dios. Que despierte nuestro espíritu. Áreas de nuestro espíritu que está dormido. En el área de mi comunión, de mi conciencia, de mi intuición. Que se encienda la lámpara. Que son 7 lámparas. Que están en mi espíritu. Que el Padre va a empezar a despertarlo. Y eso es un proceso. Y esto va a ser tan glorioso y tan fácil, tan sencillo, tan natural se va a hacer en nuestra vida, que vamos a empezar a fluir en el espíritu. Y el alma codificador al cuerpo, y el cuerpo a lo terrenal, este mundo, y vamos a empezar a gobernar. Y vamos a tener de lo espiritual a la materia. ¿Cómo Jesús reinaba? Estando en un cuerpo limitado. Cuando venía el viento, la mar se levantó. ¿Qué hacía? Se levantó y dijo, cae y enmudece. Qué manera de gobernar a la naturaleza. Y Jesús solamente podía lidiar con espíritus territoriales, con espíritus ahí, pero no contra principados potestades. Por eso que lo mataron. Y una vez que muere, resucita y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y eso se lo dio a la iglesia. Pero tenemos que entrar al espíritu. Tenemos que vivir en el espíritu. Y tengo que conocer estas cosas. Cómo Dios nos ha creado. Abigail, Dios te bendiga a todos. Bendiciones en nosotros. He estado yo hablando un tiempo acerca de la raíz de amargura, del rechazo, de la falta de perdón. Hemos estado hablando del odio, si no me equivoco. Que hay que trabajar en esa área. Esa es la razón de buscar a Dios. Pero Él lo hace, es maravilloso. Lo hace en instantes. Cuestión de búsqueda, enfocarnos en este punto. Lo resto es añadidura. Por ejemplo, el rechazo no te permite ser usado por Dios y destruye gran parte del cuerpo de Cristo. La persona con espíritu de rechazo no recibe amor ni da amor. Hay que trabajar en esa. No puede ser suplido una persona que hay necesidades en el alma y que por supuesto viene a suplir eso del Espíritu Santo a través de tu espíritu. La persona con rechazo no puede recibir amor, ni da amor, ni se acepta ni acepta a los demás, ni respeta a los demás, ni se respeta ella misma. Hay necesidades que el alma también necesita. Nos abre los ojos de nuestro entendimiento y eso queda, ¿verdad?, para todos los días de nuestra vida como una enseñanza. Dios me los bendiga, amados, los amo mucho. Arrebatemos lo que nos pertenece. Como hijos, pongamos en la posición nuestros pies de nuestro amado y enfoquémonos y avancemos. Dios me los bendiga, amados, mucha bendición. Dios es misericordioso. Hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Quién es Dios y su justicia? El reino de Dios es una dimensión espiritual. Hay misterios. Son dimensiones interminables, no como la tercera dimensión que vivimos en este mundo plano, en esta materia. Es maravilloso. Más que mirar televisión, mirar una novela, una película, algo que puede entretenernos en este mundo, en esta tierra. Dios mío, no nos va a alcanzar nuestros añitos en este cuerpo para que lo que Él nos quiere mostrar. Danos el pan nuestro de cada día, cada día. Ay, Dios nunca se acaba, es abundantemente abundante. Saludos, amén, la paz del Eterno. Shalom.